Modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista es una de las formas en las que se puede presentar la forma de organizar la producción de bienes y servicios en una economía. Esta teoría fue desarrollada por Karl Marx, el cual clasificó la historia en distintos modos de producción en orden cronológico. El modo de producción capitalista, de acuerdo a Marx, la historia cuenta una cronología por la que ha pasado una serie de distintos modos de producción, todo ello basado en las fuerzas productivas y las relaciones de producción, al modo de la producción capitalista. De acuerdo a Marx, le sigue el modo de producción socialista. Características del modo de producción capitalista. La producción se establece bajo un sistema de propiedad privada. Los bienes y servicios se adquieren en los mercados a través de la fluctuación de los precios. Los dueños de los medios de producción son los que Marx denomina la clase dominante, y la clase dominante explota la fuerza de producción del trabajador para generar plusvalía, según Carlos Marx. Para Marx, la clase capitalista genera la servidumbre del proletariado. En este sentido, el trabajador depende del propietario del capital para generar una renta para vivir. Modo de producción socialista. Marx dice que se genera la clase trabajadora para que ellos tuviesen los medios de producción, o sea, los trabajadores, y que no dependieran de los dueños del capital. Este fenómeno que Marx pretendía acabar con lo que él denominaba jerarquía de clases, generando de este modo una sociedad igualitaria donde la fuerza de trabajo se destinasen al enriquecimiento personal y colectivo, pero derivado de la explotación propia. Es decir, que el capitalista no genere plusvalía por el mero hecho de tener capital, perdiendo esa virtud de clase dominante. Crítica al capitalismo. Carlos Marx decía que el modo de producción capitalista era el modo de producción fallido, pues este contempla el modo de producción capitalista como un modo que sufría continuas crisis cíclicas. En otras palabras, Marx consideraba que el capitalista debe estar innovando de forma continuada. Esto se producía por la competencia entre los capitalistas para incrementar los niveles de productividad y poder generar mayor rendimiento, lo que tenía como consecuencia reducciones de costo en unos empleados que no tenían capacidad de respuesta. Esta incapacidad surgía por Marx, denominada como ejército industrial de reserva, y Marx decía que los salarios de los trabajadores podían subir hasta los límites de subsistencia, es decir, subían hasta el nivel que un trabajador podía ser suplido por un desesperado con menores exigencias. Proceso económico. La producción, distribución, consumo de bienes y servicios son el conjunto de actividades interrelacionadas y determinantes dentro del modo de proceso económico. Este conjunto de fases o etapas mutuamente dependientes explican el comportamiento de la actividad económica que desarrolla las sociedades para satisfacer sus necesidades. La producción es la etapa inicial de todo proceso económico, a través de la cual se busca obtener un producto específico, una camisa, un automóvil, un avión, un balón, mediante los llamados factores de producción. Los factores de producción son los recursos que una empresa o una persona utiliza
para crear y producir bienes y servicios. En la teoría económica se considera que existen tres factores principales de producción: el capital, el trabajo y la tierra. El capital se refiere a todos aquellos bienes o artículos elaborados en los cuales se ha hecho una inversión y que contribuyen en la producción, por ejemplo, máquinas, equipos, fábricas, bodegas, herramientas, transporte, etc. Todo esto se utiliza para producir otros bienes o servicios. En algunas circunstancias se denomina capital al dinero. Sin embargo, dado que el dinero por sí solo no constituye la elaboración de otros bienes, no se considera como un factor de producción. Trabajo se refiere a todas las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. Tierra. Este factor de producción no refiere únicamente a la tierra en sí, el área utilizada para desarrollar las actividades como siembra de cultivo, construcción de edificios de oficina, etc. En el factor tierra también se incluye todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y servicios, por ejemplo, bosques, yacimientos minerales, la fuente y depósitos de agua, la fauna. El valor de la tierra depende de factores como la cercanía a los centros urbanos, el acceso a los medios de comunicación, la disponibilidad de otros recursos naturales del área, etc. Cada uno de estos factores tienen una compensación o retorno. Por ejemplo, el capital tiene como compensación los beneficios o ganancias del mayor valor que le añade a los productos. El trabajo tiene como compensación los salarios y la tierra tiene como compensación la renta que se obtiene de ella al utilizarla. El Estado y las empresas privadas pueden aumentar la producción aprovechando los avances tecnológicos, mejorando la instrucción, capacitación, educación de su población, perfeccionando el uso de los recursos naturales, gestionando un ambiente político, social y económico estable. En una economía de mercado como la de la mayoría de los países latinoamericanos, quien dispone de los factores de producción, es decir, los recursos naturales, el trabajo y el capital para la realización de producción de bienes y servicios, son las empresas, que son los ordenadores de la producción. Por lo contrario, en la economía planificada socialista, el Estado es el que decide, acudiendo a la planeación obligatoria, qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Desde mediados de la década de los 80, el socialismo y la economía planificada entraron en crisis, siendo la más profunda la Unión Soviética. Este hecho se afectó severamente a Cuba, a la única nación de América Latina con régimen socialista. Desde el comienzo de los años 90 se amplió la economía de mercado a nivel mundial y China dio un espacio a la inversión privada mediante un sistema de economía mixta, el cual permite que el Estado se asocie con empresas multinacionales para producción de bienes y servicios. Esta estrategia le permitió a China modernizar gran parte de sus empresas, convertirse en una potencia exportadora de todo tipo de mercancías y tecnología.
En la Unión Soviética el Estado se quebró por la caída de los ingresos y una creciente corrupción en la administración de los dineros públicos, en el gasto militar, y se volvió insostenible. En sus empresas se volvieron obsoletas frente a los países capitalistas. Con la llegada de Gorbachov al poder a mediados de los años 80, se inició un rápido proceso de apertura hacia la economía de mercado.